Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a la gente del interior, a los amigos de Misiones, de Corrientes, y a todos los que nos llamaron para desearnos suerte en este nuevo envío, el tercero. Bienvenidos también a la gente del exterior, hay gente de Paraguay también del otro lado. Esperemos que esta presentación les sea de utilidad, que puedan aprovecharla. La idea es charlar un poquito y tener también un espacio para preguntas al respecto de los neumáticos de utilización industrial, los neumáticos que se usan en la logística y demás. Pero bueno, vamos de a poquito. Vamos a empezar hablando de los diferentes tipos de neumáticos que existen. Hoy existen neumáticos para vehículos del tipo dos ruedas, neumáticos que equipan vehículos del tipo automóviles o camionetas, SUVs o utilitarios. Nosotros a este segmento le llamamos TC, turismo y camioneta, y al de dos ruedas le llamamos 2R. También tenemos neumáticos del tipo PL por poids lourd, son neumáticos de transporte, neumáticos de carga, que se utilizan en buses, en camiones. También existen los neumáticos especiales o neumáticos de especialidades. Son neumáticos o cubiertas aéreas, cubiertas agrícolas, que tienen un uso muy específico. Y también tenemos neumáticos que llamamos de ingeniería civil. Ellos están segmentados, la ingeniería civil es bastante amplia. Están segmentados en lo que sería fuera de ruta para infraestructura, trabajo público. Son vehículos que podemos encontrar en las canteras, en algunas rutas, haciendo obras viales, lo que sería el trabajo público. Este tipo de equipos los cruzamos a diario. También tenemos la línea Compact Line, que forma parte de off-road o de ingeniería civil, con minicargadoras, retrocargadoras o el famoso Manitou, que son equipos específicos. Y tenemos dentro de lo que es la ingeniería civil o los neumáticos fuera de ruta, los neumáticos industriales. Los neumáticos industriales también se usan en zonas portuarias. En este caso, estos equipos son muy específicos. Estos equipos operan en lugares cerrados, en ámbitos de aplicación muy estrictamente industrial. Son tomados como herramientas. ¿Qué es la industria de la manutención? Cuando nosotros hablamos de una industria, hablamos del segmento que realiza el movimiento, traslado o acopio de mercaderías, almacenes, centro de cargas, depósitos o también algunas fábricas e industrias como puertos y aeropuertos y terminales portuarias. Este tipo de equipos están contemplados dentro de un grupo conocidos como autoelevadores, grúas horquilla, algunos dibujos, algunos esquemas de lo que podemos llegar a encontrar, algunos más pequeños, otros más grandes, algunos de carga lateral. Hay otros que son para terrenos no preparados o son para lugares donde el piso no es algo consistente, por ende pueden llegar a tener neumáticos más específicos. Se les dice reach a los que tienen un brazo telescópico que opera desde atrás del equipo, y esa es su manera de manipular las distintas cargas, y barredoras industriales, pero no son estos los únicos equipos que podemos encontrar en la industria. También tenemos algunos equipos como SER, por ejemplo, los equipos de arrastre de avión, o algunos equipos que son porta-avión, que el avión pone su tren de aterrizaje sobre ellos, o sea que la capacidad de carga que requieren es muy alta. Y también hay algunos equipos puntuales de uso portuario o containeras. El front lifter tiene una percha, un implemento que eleva el contenedor para apilarlo. También tenemos el reach stacker, como les decía recién, reach porque el brazo telescópico que lo opera viene desde atrás del equipo. También tenemos el grúa pórtico, o también conocido como Transteiner,
que es el que se encarga de cargar los contenedores en los semirremolques que podemos llegar a encontrar en la ruta. Algunos straddle carrier, que son transportadores dentro de la zona portuaria, transportadores de contenedores, y las grúas guinche, que algunas veces vienen equipadas con neumáticos del tipo poaluro, del tipo camión, del tipo carga, como veíamos recién, los que serían neumáticos de ómnibus o de camiones de ruta. Esos son mayormente, a grosso modo, los distintos equipos de los que hablamos cuando hablamos de uso industrial. Lo importante es comprender que estos equipos son herramientas. Dentro de una empresa, dentro de una fábrica, tener una herramienta es de vital importancia y normalmente encontramos que donde hay 6 equipos operando, la realidad es que hacen falta 8. Entonces, esos 6 equipos tienen un nivel de productividad o un nivel de esfuerzo enorme y una parada de unos equipos o de uno solo de estos equipos genera una complicación enorme. Imagínense un autoelevador operando en un galpón de logística. Imagínense que ese autoelevador sufre una detención, una rotura, un problema con un neumático, un problema mecánico. Está obstruyendo el paso de todo el resto de los autoelevadores, todo el resto de los equipos. Por ende, hace falta distraer a otro equipo para sacarlo de esa situación, transportarlo a otro lado, y mientras se repara, los otros equipos que quedaron operando quedan totalmente sobrecargados. Entonces, para una empresa logística, una empresa que opera, manipula mercadería, tener un equipo menos es realmente un dolor de cabeza. Por eso es muy importante poder evaluar qué necesita un equipo de la industria para poder darle la mayor productividad a ese equipo y qué requiere ese equipo industrial del neumático para poder obtener esa mejor productividad. Entonces, si vamos haciendo una puntuación, la resistencia al desgaste, que sea lo más lenta posible, que soporte choques, cortes u otros tipos de agresiones, que tenga muy buena adherencia, buena tracción. Los pisos a veces no son los mejores a nivel adherencia, por lo cual es un riesgo de seguridad que el equipo cargado no se detenga a tiempo ante una situación, sobre todo una situación de emergencia. Que sea estable. Si el terreno es inconsistente, que le brinde flotación al equipo, o sea, que no quede empantanado, que no se entierre. Hablamos de un terreno inconsistente cuando operan en patios al aire libre o sobre tierra, sobre piedras y en ese tipo de playas que suelen darse que el terreno no es de la mejor condición, que el neumático pueda darle el mejor desempeño a ese equipo. Que sea reparable, que sea reconstruible dentro de las posibilidades, que se pueda recapar si la carcasa todavía nos brinda esa posibilidad. Baja resistencia al rodamiento, eso permite ahorrar combustible y en algunos casos, como algunos de estos equipos son eléctricos o son a gas, aumentar la autonomía de la batería que alimenta esos equipos o las garrafas que alimentan a esos motores. Entonces es importante tener en cuenta también esa baja resistencia al rodamiento. La idea es conseguir la baja definitiva del neumático por desgaste de la banda de rodamiento y no por otros motivos que puedan ser de tipo accidental. En el mercado actual podemos encontrar ruedas y neumáticos. Ruedas como ser cushion, que vamos a ver ahora de qué hablamos cuando hablamos de cushion o de bandajes, ruedas macizas, ruedas superelásticas, neumáticos porque llevan aire a presión en su interior, y neumáticos del tipo convencional, neumáticos del tipo radial. En algunos casos existen algunas ruedas que son del color blanco, se utilizan en la industria de la sanidad, en la industria del medicamento, algunas industrias lácteas, porque
no se puede manchar el packaging con algo negro, ¿sí? Con caucho. Pero bueno, hay distintas tecnologías, algunas que son de dejar los pisos con muchas huellas, muchas marcas de caucho, pero hay otras tecnologías que minimizan ese efecto y que pueden reemplazar tranquilamente a las ruedas blancas, que normalmente tienen un costo bastante elevado. En sí, el bandaje o cushion del que estábamos hablando recientemente es el que equipa a carretillas de baja velocidad. Esto es para ser utilizado sobre superficies muy firmes, muy planas, con un muy buen acabado superficial. Es una banda de rodamiento de goma que se propone en la misma llanta, se construye sobre la misma llanta un talón con aros de acero que hacen la fijación, pero en caso de desgaste de este caucho, el recambio es solo construyendo una nueva banda de caucho sobre esa llanta. En este tipo de equipos lo único que se puede adaptar es lo que trae original, un bandaje cushion o una rueda también vulcanizada o caucho vulcanizado en la misma llanta original de este equipo. Otra de las que podemos llegar a encontrar son las macizas, las ruedas macizas. Dentro de ellas tenemos las superelásticas. Las superelásticas poseen una banda de rodamiento, que es la que va a realizar la adherencia, el desgaste, un alma con un elemento, normalmente caucho u otros rellenos, que le dan cierta elasticidad, y después el talón de fijación a la llanta, que es lo que hace que la rueda no gire, o la llanta, mejor dicho, no gire dentro de la rueda. Estas ruedas van montadas en las mismas llantas. Si ustedes se fijan, estas llantas que tienen ruedas superelásticas montadas actualmente, tienen la ventana donde iría una válvula, o sea que estas llantas son factibles de montar neumáticos, ya vienen preparadas, aunque en esta foto, en esta ocasión, lo que tienen montado son ruedas del tipo superelásticas. Este tipo de ruedas es montado en la llanta mediante prensas hidráulicas de alto tonelaje, van a presión montadas ahí, entonces se requiere a veces el mismo proveedor de la rueda es quien realiza el montaje en la llanta y hace la logística con el cliente de llevarse las llantas, desmontar la rueda gastada para montar la rueda nueva y devolver esa llanta al cliente para que lo tenga para la reposición. Después tenemos los neumáticos. Entiéndase por neumático un elemento que puede contener aire a presión en su interior. En este caso, un neumático convencional está constituido con una estructura que es formada por varias lonas. Las lonas son hilos textiles o tramas textiles impregnadas en caucho, y estas lonas van cruzadas en el sentido de rotación del neumático, de talón a talón y en forma diagonal. Las telas normalmente son de a pares, ¿sí? Pares de telas que constituyen esa estructura. La otra tecnología que tenemos, que es la última tecnología para lo que son neumáticos, es la tecnología radial. Allá por el año 1946, Michelin patenta este tipo de tecnologías, más conocido en el ámbito de los autos, las motos, los camiones y buses, pero también nosotros la aplicamos para lo que es el uso industrial. Es una carcasa compuesta por una única lona radial, porque cada uno de esos arcos que ustedes ven, que van enganchados en los aros, apuntan radialmente al centro de rotación del neumático. Esta estructura es completada por los cinturones, o en la banda de rodamiento tenemos cinturones cruzados entre sí, como los que vemos en el gráfico. Este cruce de los cinturones es la X que figura en los laterales de los neumáticos Michelin, es el patentamiento de Michelin, y entre ellos lo que hacemos es independizar
los movimientos de uno sobre el otro, o sea, los movimientos que realiza el flanco o las flexiones que realizan los flancos del neumático no interfieren en el desempeño de la banda de rodamiento y viceversa. Todas las deformaciones que pueda llegar a sufrir la banda de rodamiento no interfieren o interfieren de manera mínima en el trabajo que realizan los flancos o el costado, los laterales del neumático. En este caso, cuando vemos el corte del neumático, se observa cómo los flancos son flexibles, construidos por una sola lona, la lona radial, y la banda de rodamiento está circunferencialmente rigidizada por una armadura formada por estos cinturones que se cruzan entre sí. La estructura radial, como mínimo, requiere 2 cinturones, pero en algunos casos podemos encontrar algunas estructuras radiales con mayor cantidad de cinturones para proveerle otro tipo de operaciones u otro tipo de protección a la banda de rodamiento. Pero en este caso hablamos de una construcción especializada. El neumático radial, cuando opera, como cualquier neumático, recibe las deformaciones provistas por el traslado, el movimiento, y esas flexiones que absorbe el flanco del neumático no son transmitidas a la banda de rodamiento. En realidad, a mayor carga, el neumático amplía su huella de contacto, mejorando las condiciones de adherencia. Entonces, de esta manera, hago que cada parte del neumático trabaje de forma independiente. Esto me permite minimizar el trabajo de los materiales en toda la parte del neumático, menos fricciones contra el suelo, menos deformación de la superficie de contacto, y gracias a esto logro que todo el neumático trabaje a menos temperatura. Sabemos que todas estas ruedas y estos neumáticos están compuestos por caucho, y uno de los principales enemigos del caucho es ni más ni menos que la temperatura. Una vez que hablamos de las tecnologías, que ya conocemos a los equipos de los que estamos hablando, vamos a hablar de cómo dimensionamos este tipo de neumáticos. A mayor tamaño del neumático, es mayor el tamaño del equipo al cual integran y es mayor la capacidad de carga que va a tener ese equipo y ese neumático. Como todos los neumáticos y en todos los segmentos, hay dimensiones que no son interesantes. Una de ellas es la conocida como cota S o ancho transversal. Es el ancho del neumático en la parte alta, en la parte sin carga, porque si vemos la parte baja del neumático, al haber una carga, ese tamaño cambia, ¿sí? Con los famosos cachetitos que tienen los neumáticos. Pero en la parte alta, el neumático mantiene su tamaño original y el ancho transversal es una de las cotas que más nos importan. ¿Qué tanto espacio hay entre los dos laterales del neumático? La segunda dimensión que nos interesa es la cota H o altura del flanco. Esta cota, esta altura, desde el plano de la llanta, desde el apoyo en la llanta metálica, hasta el plano de la banda de rodamiento, o sea, lo que va a estar en contacto con el piso, es lo que nos da la relación de altura con respecto al ancho. Ahora vamos a especificar un poquito mejor esa dimensión de la que hablamos. Otra de las dimensiones es el diámetro entre talones, el diámetro interno del neumático, que coincide con el diámetro de la llanta. Es similar a la llanta donde va a ser montado este neumático. En el caso de la monta de un equipo con un eje dual, como este que estamos viendo acá, que es un eje que tiene 2 cubiertas por extremo, es importante conocer también el ancho mínimo de gemelado, cuál es la distancia mínima a la que puede estar un neumático del otro, para que no se provoque un roce en esta zona por exceso de flexión y que se toquen los neumáticos. Entonces, esta cota E, ancho mínimo de gemelado, también es importante, sobre todo en equipos más viejos que tal vez hayan sufrido algún cambio de llantas o alguna modificación, es importante conocer esa distancia. Y el radio sin carga, o sea, la distancia desde la banda de rodamiento al centro de rotación, y el radio con carga, que es desde el centro
de la llanta hacia el piso, que obviamente es un radio distinto al anterior por lo que comentábamos recién, que es la flexión del flanco del neumático que hace en la zona baja, o en la zona, perdón, donde está representada la carga que está tolerando. Pero haciendo un poquito de hincapié en lo que era la sección del neumático, hablábamos de que lo interesante es conocer el ancho de sección, el ancho que tenemos del neumático en la parte alta, el ancho de construcción de ese neumático, en referencia a la altura del mismo. Esa cota H está en relación directa con el ancho del neumático. Por ejemplo, cuando esta altura es la mitad de lo que es la serie, el ancho del neumático, hablamos de una serie 50. El perfil del neumático, el flanco del neumático, es serie 50. Un ejemplo es, si este neumático tuviera de altura 100 milímetros y de ancho, cota S, otros 100 milímetros, al aplicar la fórmula de la serie sería 100 milímetros de altura sobre 100 milímetros de ancho de sección, nos da 1. Por 100, para tener la medida en porcentaje, nos diría que este neumático es de serie 100. Si la altura del neumático ahora fuera 75 milímetros y el ancho de sección fuera 100 milímetros, entonces sería 0,75 el resultado de H sobre S. Al multiplicarlo por 100, estoy hablando de un neumático de serie 75. Entonces, para lo que son neumáticos industriales, vamos a encontrar algunos neumáticos que nombramos o llamamos de serie 100. ¿Qué significa de serie 100? Que son tan anchos como altos. Por ejemplo, en este marcaje, en esta dimensión 6.00 R9, estamos hablando de un neumático de 6 pulgadas de ancho. La pulgada mide 25,4 milímetros. Por ende, si lo hago 25,4 por 6, me va a dar en milímetros, pero en este caso es la conocida como 600 por 9. Acá hablo de serie 100 porque la serie no está representada. El 600 me está diciendo que es un neumático del tipo cuadrado. 6 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto. Lo mismo se da para un neumático 6.50 por 10, 6.50 de ancho por 6.50 de alto. Lo mismo se da para un neumático 8.25 por 15, y si hubiera un neumático que es 8.75, también sería serie 100, porque en este caso no está especificada puntualmente la serie del neumático. En serie 100 vamos a tener un montón de equipos, sobre todo autoelevadores, con este tipo de dimensiones. Después también tenemos los neumáticos, por ejemplo, como en lo que veíamos recién, el 825-15, 8.25, hablamos de un neumático de 8.25 pulgadas de ancho de sección. Como no figura la serie, es serie 100, por ende de alto va a tener también 8.25 pulgadas. Tenemos una estructura, la R me indica que la carcasa de ese neumático es radial. Si en vez de la R tuviéramos la letra D, la letra B larga o directamente un guión, estamos hablando de un neumático de estructura convencional, bias o diagonal. Y 15, que es la distancia entre talones, que equivale al diámetro de llantas, y esta medida también está en pulgadas. También tenemos los casos donde la serie sí aparece. El marcaje es del tipo europeo, se conoce también como tipo europeo, donde tenemos en milímetros el ancho de sección. Fíjense que acá no hay un punto, es 225, 22 centímetros y medio, perdón, 225 milímetros. Acá me está marcando la serie, por lo cual la altura del flanco es un 75%, esos 225 que tiene de ancho. Es una estructura radial y tengo un diámetro entre talones de 15 pulgadas, o sea que requiere una llanta también de
15 pulgadas. En este caso, el neumático es de serie baja, porque ya no es el 100% la altura con respecto al ancho de sección. Acá estamos hablando de un 75%. Existen también, lo vamos a encontrar en camionetas, pero en autoelevadores o en equipos industriales también existe el marcaje americano. Los americanos tienen una forma de medir los neumáticos distinta a lo que estuvimos viendo recién. Miden el tamaño total de la rueda, total del neumático. En este caso, 28 pulgadas de diámetro total, la altura total de ese neumático. El ancho de sección viene en segunda medida, 28 por 9. Fíjense que acá pongo como ejemplo un neumático del tipo diagonal. También podría ser una rueda maciza con este marcaje. Las ruedas macizas también pueden traer un guión o también en algunos casos podemos encontrar el signo por, porque se dice 28 por 9 por 15. En ese caso estamos hablando de la misma rueda o el mismo neumático con un marcaje distinto. En ese caso, el 15 también representaría el diámetro entre talones. Este tipo de dimensión puntualmente se conoce como dimensión americana, que en 28 por 9,15 equivale a la europea 225/75,15. Estamos hablando del mismo neumático con dos marcajes distintos. Y en muchos casos, en el lateral del neumático podemos llegar a encontrar los dos marcajes grabados, uno más grande y otro más chico, pero nos ayuda mucho a poder tener la oferta indicada para ese tipo de equipos. En series bajas, cuando hablamos de un neumático 200/75 R9, también podemos hablar de un 21 por 8,9, que es el marcaje americano. En algunos casos, fíjense que, por ejemplo, el 300 por 15 es un marcaje europeo, no es 3 pulgadas de ancho, sino que son 300 milímetros de ancho que coincide con el marcaje 315/70 R15. Es la misma cubierta. ¿Sí? Una vez que terminemos esta presentación, van a poder realizar todas las preguntas que consideren necesarias. Está abierto el canal para que las empiecen a hacer desde ahora, que no tengan, tal vez se olviden qué es lo que iban a preguntar. Pueden ir haciéndolas ahora porque las vamos tomando y una vez que terminamos la presentación las empezamos a responder. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que ustedes tengan, de agruparlas para contestar de la manera más eficiente posible. Así que pueden ir preguntando en el momento que les surja la duda. Y podemos volver para atrás en la presentación también si hace falta aclarar algo más. Pero, volviendo al tema dimensional, vamos a ver que para lo que son los neumáticos de uso industrial, tenemos neumáticos, por ejemplo, en serie 100, marcados como 400 por 8, 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de alto, que equivale también a algunas ruedas macizas que son las 480 por 8, la 500 por 8, que equivale a la 570/8. En este caso, también en la presentación se ve la profundidad de dibujo que tiene la solución Michelin para este tipo de vehículos, pero estos son los más conocidos o las más conocidas, la que mayor volumen de mercado tienen de dimensiones. También tenemos dimensiones más grandes para equipos más pesados, con mayor capacidad de carga también, obviamente. También tenemos dimensiones en serie baja, como estuvimos viendo recién, algunos neumáticos como ser el 180/78 son dimensiones bajas, de flancos más bajos, y también tienen entre paréntesis la equivalencia, porque a veces nos pasa que vemos un autoelevador o algún equipo que vemos una dimensión que no nos es muy familiar y nos asustamos. Bueno, podemos buscar la equivalencia y es exactamente el mismo neumático y podemos también explicarle al usuario que estamos hablando del mismo neumático pero con dos marcajes distintos o dos normas distintas de marcación para lo que es el tamaño.
En serie baja también tenemos algunos neumáticos más grandes, para equipos más grandes, con llantas que van desde 8 pulgadas hasta 15, pero también tenemos algunos neumáticos que son de equipos más pesados con llantas del tamaño 25 pulgadas o hasta 33 pulgadas para lo que es el uso industrial. Acá no los quiero apabullar mucho con esto, pero es el folleto que tenemos nosotros para la solución Michelin. La solución Michelin neumático radial para uso industrial es el conocido como XZM. Este es el folleto en papel que está digitalizado para que ustedes puedan conocer. Y el XZM sirve para, como veíamos recién, equipos del tipo autoelevadores o tractores de arrastre o carretillas o distintas apiladoras o algunos vehículos que sirven para empujar o acarrear aviones. Todas las dimensiones en las que viene y todo digamos, los tips que tiene, las características que lo diferencian de otro tipo de neumáticos o de otro tipo de ruedas. El XZM en algunas dimensiones que figuran en esa tabla, y también tenemos una solución para equipos más grandes, equipos más pesados de uso portuario. Hay muchos en Argentina de este tipo de equipos. Algunos se usan en algunas industrias que reciben materiales importados y que necesitan manipular dentro de esa empresa o de esa compañía contenedores, y tienen muchos de estos equipos. Para este tipo de equipos, en dimensiones puntualmente de las que mayormente equipan este tipo de aparatos, de vehículos, tenemos la solución XZM2, o sea, es la segunda evolución de un neumático que ya es referente como es el XZM, y esa evolución viene específicamente para diseño exclusivo de esos manipuladores de contenedores, con todas las características o las especificaciones, que no vamos a ahondar ahora puntualmente en ellas, pero que ustedes van a tener disponibilizadas para que puedan ofrecerle a los clientes, a los distintos clientes, las características que son extraordinarias de este tipo de neumáticos. Si yo corto uno de estos neumáticos, si yo realizo un corte transversal, puedo observar en un neumático que tomé de ejemplo, como es la dimensión 1200 por 20 de un XZM, cómo es la estructura. En este caso tengo una estructura metálica, una carcasa que fíjense desde dónde arranca la carcasa, que voltea el aro y recorre hasta el otro extremo del neumático, con los cinturones que estabilizan la banda de rodamiento, y este corte de neumáticos lo puedo comparar con otro más conocido en la misma dimensión, 1200 por 20, pero que es utilizado en camiones o buses de larga distancia. Y fíjense que en este neumático tengo triple refuerzo, porque en el interior hay un refuerzo adicional, una tela adicional que refuerza el costado. El espesor del caucho es bastante más grande que en el neumático de camión, que el espesor de caucho que tiene es menor, que el volteo o la carcasa tiene una altura menor y que tiene una profundidad de caucho a consumir menor también que en lo que es nuestro neumático industrial. También puedo comparar este neumático industrial con otro que es utilizado en minería, en un frente de cantera. Fíjense el cambio que existe entre el neumático que vimos anteriormente, el neumático de camión, como es este 1200 R20 XZE, y cuál es la diferencia del industrial con un neumático de minería. El volteo de carcasa de un neumático de minería, el espesor de caucho, los refuerzos internos en el costado, más la profundidad de caucho que tengo para consumir, con un neumático que es fuertemente resistente a lo que son las agresiones que puedo llegar a encontrar en un frente de cantera o en una mina, hacen que este neumático industrial sea prácticamente un derivado de un neumático de minería. Por eso es la gran diferencia que tiene en la operación contra un neumático de la competencia o un neumático convencional o otro tipo de ruedas que se puedan usar en la industria. Este fue el primer neumático radial
fabricado específicamente para uso industrial. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Al ser un neumático, tiene más confort para el operador, para la carga transportada y para el mismo equipo. Tiene mayor estabilidad, es mucho más fácil de montar porque se monta en una gomería común, de cualquier gomería de camiones, por ejemplo, con palancas, no requiere de una prensa hidráulica ni de ningún equipo especial. Al tener más confort de marcha también tengo una fatiga más lenta de los elementos mecánicos del equipo, porque hay una suspensión. Tengan en cuenta que este tipo de vehículos difícilmente tengan una suspensión, la única suspensión es el neumático. Entonces mejoro sustancialmente el confort de marcha, aumento el rendimiento porque tengo mucho caucho para gastar, máxima adherencia, le proveo a este neumático alta flotación, para lo que hablamos cuando el terreno es inconsistente o no es un terreno de hormigón o algo firme, ahí necesito alta flotación. Como es un neumático que desarrolla menos temperatura, me permite circular a mayor velocidad durante más tiempo, o sea que me mejora la productividad del equipo. Recuerden lo que les comenté, que donde había 6 equipos trabajando, normalmente harían falta 8 para hacer esa producción de manera normal. Entonces, esos 6 equipos están todo el tiempo operando a la mayor velocidad posible. Es necesario un neumático que soporte ese esfuerzo y sobre todo que soporte esa temperatura, ¿no?, de traslado. También tengo menos peso, el menor peso de un neumático me provee menor consumo de combustible. Baja presión de martilleo al piso hace que el piso se rompa menos, tenga más durabilidad el piso donde operan estos equipos. Y obviamente una alta resistencia a las agresiones, primero por la estructura, por los refuerzos que tiene, y segundo porque ante un impacto el neumático es algo flexible que puede absorber la energía de ese impacto y no consumirla rompiéndose. Entonces, hablamos de un rendimiento muy alto, muy elevado, porque hay una banda de rodamiento muy profunda, muy rígida, que resiste la fricción y resiste el desgaste. Eso me permite obtener un desgaste lento, un desgaste más regular de este neumático, me aumenta el rendimiento, la vida útil del neumático. También puedo hablar de un neumático que me provee confort. El confort es porque tengo una carcasa radial que protege la salud del conductor, protege al equipo, protege al material que estoy transportando y a los pisos. También hablo de un neumático que me provee una excelente adherencia porque tiene dibujo, el dibujo es muy recortado, es muy profunda la estría que tenemos o el espesor de caucho de la banda de rodamiento, lo que tenemos para gastar, y eso me permite obtener una mejor capacidad de frenado y una mejor aplicación de la potencia del equipo al piso, una mejor aceleración, y eso me provee también una mejor performance del equipo que está operando en esa planta, en esa industria. Ese gran espesor de caucho, esos refuerzos de acero, me proveen menor cantidad de pinchazos, absorción de impactos por esa flexibilidad que nombrábamos recién, y logramos con esto menos parada de los equipos por algún tema de algún accidente o algún pinchazo, lo cual me permite obtener una mucha mejor productividad de los equipos en el momento que están trabajando, en el momento que están operando. Ejemplos que encontramos en este tipo de utilización. Fíjense un neumático XZM en una industria muy agresiva, con un uso muy severo, como a pesar de las agresiones que tiene este neumático, el estado de la llanta es óptimo. Esa absorción de energía ante impactos que les comentaba permite que la llanta tenga mayor vida útil. El neumático absorbe esa energía. Fíjense que estos neumáticos están casi al final de su vida útil y sin embargo todavía están operando, están inflados y tienen un sinnúmero de agresiones, elementos metálicos incrustados en la banda de rodamiento y sin embargo, fíjense acá hay una planchuela incrustada, sin embargo tenemos en este caso un neumático que todavía conserva su presión de inflado, todavía está operando con un sinnúmero de horas de operación.
Entonces, perdón. Si leemos el lateral de un neumático, vamos a encontrar entonces el muñeco de Michelin que nos marca en qué zona transversal de la banda de rodamiento se encuentran los indicadores de desgaste, que nos van a marcar el fin de la vida útil de ese neumático. Tenemos el nombre del fabricante, 180 que sería el ancho de sección, 70 la serie del neumático, la R me indica la estructura del mismo, 8 la distancia entre talones, Stabilix es el nombre de la gama, XZM Stabilix, XZM es la escultura del neumático, 125 es el índice de carga, o sea, puedo ir a una tabla normalizada que me dice a cuántos kilos equivalen, cuántos kilos soporta ese neumático. A5 es el código de velocidad, que también en una tabla está representado en kilómetros por hora. Para este caso el A5 es 25 kilómetros por hora. Es suficiente velocidad para este tipo de equipos, suficiente resistencia a la velocidad. Tubeless indica que es un neumático apto para ser utilizado sin cámara. No todos los equipos tienen la posibilidad de ser montados sin cámara, porque las llantas de estos equipos requieren el montaje con cámara. Pero ahora vamos a ver que existe la posibilidad de hacer un montaje tubeless o sin cámara. Seguido tenemos la indicación de que es una estructura radial, o sea, si sacamos el caucho ya sabemos qué tipo de carcasa tiene este neumático. Y el rayo, marcando el cable a tierra, por decir de alguna manera, es lo que nos indica que es un neumático electrostático. ¿Qué significa? Que este neumático puede ser utilizado en ambientes explosivos. En algunas empresas que tienen algún combustible o operan con algún combustible, este neumático tiene la propiedad de hacer descarga estática, la descarga estática o eléctrica del equipo, evitando los chispazos o evitando algún salto de chispa en ese ambiente que es un ambiente del tipo explosivo. Entonces es apto, clase 1, electrostático, para ser utilizado en esas industrias también. ¿Por qué hablábamos recién del neumático sin cámara, pero las llantas de estos equipos normalmente exigen o demandan el uso de cámaras? Porque en estos equipos, los más chicos sobre todo, tenemos llantas del tipo bipartida, son llantas de dos mitades. En este caso, tenemos una presión máxima recomendada, como dice en la presentación, pero lo más importante es que este tipo de neumáticos, este tipo de llantas, perdón, exigen que el neumático sea montado con cámara y protector. También tenemos llantas planas del tipo dos piezas, donde hay un aro móvil para el armado de la misma que hace la traba o el bloqueo del conjunto. También hay algunas que son de tres piezas, donde hay una pestaña móvil y un aro seguro. Y también tenemos en los equipos más grandes llantas de 4 piezas. Todas estas son fácilmente armables en cualquier gomería. Son como eran antiguamente las llantas que usaban los camiones. Pero lo importante es que todas ellas requieren el implemento o requieren la utilización de cámara y protector. Hay algunos casos, algunas tecnologías, algunas empresas que han desarrollado otro tipo de llantas que permiten el montaje con O-ring para evitar el uso de cámara. ¿Y por qué es importante evitar el uso de cámaras? Porque si yo tengo un accidente, un pinchazo en un neumático con cámara, la pérdida de aire, una vez que esa cámara es pinchada, es muy rápida. Es una pérdida de aire prácticamente instantánea, porque el desinflado se produce por el agujero que tiene la cámara, más todas las paredes de la llanta. En cambio, si evito la utilización de cámaras, ante un pinchazo, la pérdida de aire, como indica el gráfico de arriba, la pérdida de aire es exclusivamente por el objeto que ingresó y si no retiro el objeto, es algo que me permite seguir operando el equipo hasta que tenga el tiempo suficiente para repararlo. ¿Debe ser reparado? Claro que sí, debe ser reparado, pero tengo más tiempo para poder detener el equipo y repararlo. En el caso de un neumático con cámara, la detención es prácticamente instantánea, porque si no, la rotura del neumático es también prácticamente instantánea por operar sin cámara.
En esta solución que nosotros tenemos con el XZM, también tenemos una solución que permite la utilización del neumático sin cámara en una llanta que no lo es. Esa solución es llamada anillo estanco. Es un exclusivo dispositivo que utilizamos nosotros en Michelin que permite en llantas que no son sin cámara montar un XZM. No tenemos ningún tipo de limitación según la llanta para montar este tipo de accesorio o este tipo de implemento, pero lo que sí es seguro que el equipo va a tener mucha más productividad al poder ser montado en una llanta que requeriría cámara con el neumático XZM tubeless más el implemento anillo estanco. De esta manera podemos hacer que la productividad de esos equipos por paradas inesperadas por pinchazo sea muchísimo más alta. Bueno, de esta manera concluiríamos lo que es la presentación de neumáticos industriales, de lo que son nuestro portafolio de productos XZM, el neumático industrial. Lo que les puedo decir es que muchas veces los que visitamos empresas para vender neumáticos de camión, de buses o alguna empresa logística que es donde operan los camiones o alguna otra empresa que maneja bultos y demás, muchos de nosotros vamos puntualmente a ese tipo de vehículos y vemos a los autoelevadores que nos pasan cerquita y muy fuerte y no prestamos atención a que esos equipos también tienen ruedas o neumáticos y que también podemos atender a esos clientes y brindarles una solución para la operación de esos equipos. Por eso los invito a que pierdan el miedo, son neumáticos, se pueden vender, de hecho la experiencia sobre estos neumáticos siempre es muy positiva, son neumáticos que funcionan muy bien y que nos permiten poder solucionar una gran serie de problemas que hoy tienen este tipo de industrias y que muchas veces no saben que Michelin tiene este tipo de soluciones. No hay muchos proveedores hoy en día que tengan una solución radial específica para el uso industrial.